Entonces en 3, 2, 1. Buenas a todos. Saludarlos nuevamente en nuestro queridísimo podcast que lamentablemente hace mucho ya que no grabamos, pero queremos otra vez coger el filo. Invitarlos a que nos sigan si no lo han hecho. Y como siempre, pues estaba mi amigo Elfido. Ya me la cagué. ¿Y por qué la cagaste? Y también aquí nos acompaña, como siempre, el anfitrión de este podcast, Jorge Guerrero. Aquí nuestro amigo, me gustaría que te presentaras. Mi nombre es José David, aquí Elfido y el Jorge. Mis amigos, unos compinches. Acá parchando, ya ustedes saben. La tendencia de este podcast ha ido como, no sé, yéndose por la tangente. Porque antes era, pues sigue siendo para aprender, pero era algo más serio, se podría decir. Más teórico. Y pues no, aún relacionamos algunos temas teóricos, pero ahora lo hacemos nada más como por una excusa para charlar, vernos, parchar y disfrutar. Incluso también de la conversación. Esa fue la intención de cuando empezamos, ¿no? Incluso yo te decía que el podcast es parche, entonces para que lo hagamos más a nuestro estilo, más a nosotros. Más creatividad, sí, más incluso para sentirnos más cómodos a la hora de grabar. Entonces es un parche y que hasta el momento a mucha gente le ha gustado. Y te lo han hecho saber, ¿no? Simón. Sí, a cada rato. Cilantro, claro. Ni nadie, pero bueno. Como hablo que te falta es más salir, yo me he encontrado con mucha gente en el que yo veo tu podcast está una chimba, la vez pasada estaba en una lectura. O que comenten, parce, sí. O sea, para que ustedes se den cuenta que se la pasen. Acá no comentan, acá son tímidos. Sí. Internet es tímido, parce. Incluso la vez pasada estaba yo en una lectiva de radio y hubo un personaje que me dijo, ay, yo te conozco. Y yo, pues no tengo ni idea, la primera vez que te veo la cara. Sí. No, pero es que yo estoy en Facebook grabando. Y yo, sí, yo hago parte de un podcast que se llama Redubius. Entonces cuando el pavo se metió a Facebook, seguidor ahí y tal, yo lo sigo a ustedes en Facebook. Y yo, nosotros también tenemos un canal en YouTube y le di todo lo necesario. Y así como otros compañeros que también les generó curiosidad. Y otros que ya sabían, incluso el profesor lo elogió. Sí. Y dijo que si nosotros seguíamos con eso, que lo siguiéramos intentando. Y hasta cierto punto, yo creo que eso es lo que está esperando él, de que llegue a un punto como con un auge, como con un clímax, y diga, bueno, yo estoy listo para ir. Un puta tan egocéntrico, pero... Puedo hacerlo, parce. En el mejor momento. Para mí eso me motiva bastante. O sea, la cuestión para mí teníamos bastante sin grabar, cosa que mi locuacidad ha bajado, cosa que obviamente... Sí, porque, o sea... No tiendo a hablar mucho, tiendo a encerrarme en mí mismo. Entonces, para estructurar mis pensamientos, ya no lo hago de la misma forma que lo hacía antes cuando grababa, que era más rápido, que era más locuaz, que era todo bien ordenado. Ahora no, ahora solo lo dejo fluir y algunas veces... Es mucho más cómodo, ¿sí o qué? No, lo siento incómodo porque ya no he vuelto a grabar. A tomar la misma energía de antes. No, y el pavo también se regía, pues... como era muy organizado, entonces se regía por eso. Sí, de pronto eso es lo que a uno lo... O sea, eso es una gran utilidad, lo que tenemos acá, para nosotros afilar aquello que no tenemos. Y la verdad sí, sirve como para socializar también de una u otra forma, parce. Gente que no sepa expresarse, puede hacerlo muy bien ante una cámara. Incluso puede ser como terapia. Yo conozco mucha gente que sufre de pánico escénico a la hora de hablar y pues tal vez a la hora de entablar con un micrófono o las cámaras o para él solo en el teléfono, ya se va acostumbrando. Es mucho más fácil. De cierto punto tal vez ayude. Yo creo que la comodidad no sería la misma, pues obviamente estamos ya, este es nuestro estudio, ya hicimos una zona de confort. Si nos vamos para otro estudio, una zona de radio o algo así, ya nos vamos a sentir incómodos, pues obviamente por la primera vez, pero también porque vamos a contrastar y diremos, no, pero es que acá hay más expectativas. ¿Cómo va a ser? Decir lo que hay más oyentes. Sí, más oyentes. O puede ser algo, o sea, la gente diría que es algo más serio. Sí, el formato es más aunque sea radio. Entonces este formato te da... La radio es serio. Sí, es seria, pero aunque sea radio, parce, vos... la gente desvaloriza mucho. Hoy en día como el tema de la modernización y que ya... es más fácil encontrar información en otros lados, ya la radio tal vez desde otro punto ya se desvalorizó. Y ya ustedes saben que el podcast pues es el radio de internet. Sí, entonces, radio video. Partiendo de ahí, ¿no? Pero ya hablando un poco de nuestro invitado, cuéntanos
¿Qué sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Parce, ¿Quién sos? ¿quién sos? Parce, una excelente La palabra pregunta cierta, existencial. Dele le digo Siempre. así, el momento que vamos a llegar allá, van a partir con la pregunta más apa hijo de puta posible. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, ¿Qué? excelente pregunta, vamos Más a excelente la discernirla. respuesta. Obvio. Mi nombre es José David, No, pero ese es tu nombre. ¿quién soy? Sí. Uy, parce. Sin etiqueta. Pues No, mentira. no me puedo. considero alguien creativo y un artista. Y listo, yo creo que podía enfocarlo en eso, pero un artista de por sí no tan ramificado, ¿sí ves? O sea, me gusta hacer muchas cosas, pero a veces uno no encuentra en sí qué hacer, Ujú. porque tienes muchas capacidades. Claro. Entonces, enfocarte es difícil. Entonces, por ejemplo, yo he hecho teatro de pequeño, también he cantado, sé hacer música, aparte de que sé pintar, o sea, sé hacer bastantes cosas, pues. ¿Tienes una vena artística? ¿Es heredada o desde pequeño has tenido una afición? Desde por el pequeño arte? yo creo que también Ambas. podría ser heredada porque mi abuelo aquí tiene grupos de carranga. ¿Sí ves? Ok. Entonces, y así. Sí. ¿Sí ves? Chimba. Mi familia Chimba. es... Tienen que otros son la artistas. vena artística, pues. Sí, y parte de que la otra familia es costeña. Oh, Ah, claro, está el swing, el... alegre. El sabor del Claro. Caribe, el sabor del Caribe. o sea, Estaba eso alegre, ¿no? y se combinó, parce, entonces termina... Ujú. Tal vez como una simbiosis, pero sobrehumana, ¿no? Que Ah, nada, la simbiosis. resaltar Uy, eso. la verdad, sí, la verdad, sí. No, pero chimba. Sí, es chimba. Obviamente, pues fuiste el fruto de eso. Sí, me ha gustado enfocarme, ¿sí ves? Por eso es que el arte es muy ramificado y que me ha gustado mucho como tal el arte. Y para empezar, Explorarlo como tal. pues no sé, para ti, ¿qué es el arte? ¿Cuál es tu definición del arte? La creatividad, espontaneidad, poder hacer todo lo que quieras. Sí. Sí, pintar, escribir, transmitir todo lo que de por sí una persona no puede expresar, es bacano. Sí, el arte puede considerarse como una forma de expresión. En Toda la vida ha sido a mí me considerado queda así. difícil, parce, a veces expresarme. Con muchas Ay, lo cosas. paga. Uy, qué susto dice. Y eso costó un platal, güey. Pero es así. No, marica, el desorden que haría. Entonces es una forma de expresión para ustedes el arte. No, y es que lo es. Y liberarte también. Es que como el parcero lo dice, desde cierto punto para él es imposible llegar y entrar a un parche y decir, marica, me siento tal vez mal. Ujú. Se hace un buen... Las pinturas significan algo, más que todas las emociones. ¿Vos te recordás del libro del túnel? No sé si tú lo has leído. No, no lo he leído. Una película, ¿no? No, es un libro. No. Oh, también es una película, Sí. si no estoy mal. Sí, creo Sí. que ya la adaptaron, pero es un libro Sí, pero... bastante viejo. Y el man es pintor. Sí. Y se enamora de una china que entiende el trasfondo de la pintura. Sí, es porque aparentemente la pintura era una casita con un man en una ventana, Ajá. mirando el mar. Ajá. Desde cierto punto tal vez la mujer entendió la soledad que significa esa pintura. Entonces, a lo que voy, de que el arte puede ser considerado como una forma de expresión, por eso, porque si vos dibujás lo que sentís, Ujú. visualmente para alguien sensible, el arte puede conocerte fácilmente, al igual que con tus escritos, la música. Psicológicamente tiene mucho que ver también eso. Claro. Y también puede ser utilizado como terapia. Incluso hay niños, creo que los niños que son muy inquietos, Ujú. al ponerlos a pintar lo que hace es agudizar o tranquilizar esas... Pues no es como que los vas a presionar o a apagar como tal, sino que están como que... Que enfoquen la energía. Claro, del- toda esa energía eufórica que tienen la enfocan en el arte. Sí. Y que es mejor, porque una persona Total. que crezca siendo inquieta, tal vez en algún momento de su vida salga con impulsos nerviosos o... No, y es lo mejor porque te enseña a enfocar tu como energía también. todo psicótico, así. Entonces es una forma, como tú decías, de moderar esa forma de pensar, te ayuda psicológicamente. Entonces ya de por sí que te enseñen que es algo muy difícil, amar algo en lo que puedas enfocar tus energías, ya te está dando un significado y te está dando un sentido de vida. Cuestión que se le agradece totalmente a cualquier persona que lo haga con un niño pequeño. Cuestión que antes utilizaban de una forma Dogmática. dogmática y con una connotación muy negativa, que era que aquellas personas que nacían
una clase muy baja y que nacían en barrios como en Medellín, que son zonas peligrosas, que polulan también La el delincuencia. narcotráfico, la delincuencia. Narcotráfico, yeah. Entonces estos solían como que a aquellos niños que ya no jugaban en la calle, que ya no pintaban, no escribían, no sé, embellecían con el arte, Son entregados a la calle. Se entregan entregados a la calle y los La misma encierran, sociedad sí, también. los encierran y los enfocan a que liberen todas esas energías en Violencia. violencia, en hacer actos que no son buenos para la sociedad. Entonces es agradable que las personas se interesen en que uno sepa cómo canalizar esas energías. Incluso O sea, El arte es una buena herramienta en eso. El Por arte- eso ha tenido cierta Importancia, connotación e importancia. No, parce. pues todo. oh, Pues, sí, a través de la historia O el sea, sí, arte, uf. incluso en esa Para época, manipular. O sea, si se podría Demasiado. definir qué sería lo más relevante que podría haber hecho el ser humano, no es una bomba atómica, es el arte en sí, para mí, ¿no? Sí, Porque es muy diverso acertado. y es la expresión de los sentimientos y es esa conexión, o sea, a También pesar lo que permite expresarnos, como Ujú. lenguaje, como sí, muchas cosas. y parce. también suele trascender Y nuestro legado. en nuestro Sí, legado, nuestra descendencia, Si no quieres dejar nuestra a alguien, ascendencia por también. ejemplo, así, que aunque suene todo arcaico. O sea, Entrellado, sí, sí. alguna persona se puede ver absorta por una obra, la obra de Van Gogh, Uf, la Mona Lisa, y puede quedar maravillado. Un niño puede quedar maravillado por una esas corriente obras. del renacentismo, Sí. totalmente la pintura. Y Pues sí, eso es una corriente bastante interesante, sí. Sí, Sí, todas creo las que es pinturas importante saber. de Jesús. Yo no sé parce, mucho, pero- bacanas. De Jesús. Sí, esa fue la de Es Jesucristo. lo mejor que puede hacer la religión. Sí, o sea, su Sí. arte es lo más bacano. Es lo más, es lo más hermoso y estético que puede Sí, ser. las La pinturas. canción moral, supuestamente, Yeah. lo que es bien y mal, y listo. El arte que está en el Vaticano. La Capilla de la pintura, Sistina. Esa es. Arquitectura, uff. La arquitectura arquitectura fue lo mejor que pudo totalmente hacer la sí. religión. Y las pinturas. Lo más Ya. Y hoy en día, Acepta. incluso la arquitectura hoy en día es considerada como arte. Antes no era considerado así, pero hoy Epa. en día lo es. Pero es porque admirable. Incluso Entrañable toda la la vida debería haber arquitectura. sido considerado como arte porque mira la arquitectura antigua, la de ahorita, Ujú. es muy diferente. Es muy ramificado, así es. Pero, Bacanísimo. y mira, si te pones a pensar la complejidad, porque no hayan herramientas como tal, cómo llegan a crear tantos monumentos o cosas increíbles que han quedado. El estadio, el coliseo este que hubo en Roma, donde Ujú. estos manes, los guerreros estos, Los Los espartanos. Los espartanos en Roma. ¿no? Los romanos. Sí, pero El entonces Coliseo era de el Roma. coliseo romano ese que son creados con puros bloques, Sí. es una chimba. Y Coliseo romano. El coliseo, es que lo que voy es que Sí, el punto, sí. te el pones, punto que una chimba. te pones a cuestionar el hecho de cómo crean esa arquitectura o esa obra. Por ahí pasaba agua, Ujú. también. Los canales. Canales de agua. Entonces, ahorita, y tanto esa obra como otras son cuestionadas por la arquitectura moderna, porque cómo llegan a hacer eso si no hay herramientas o estudios matemáticos De que un hombre lo... que lo faciliten. Pues no que no hubieran estudios matemáticos, sí los había. Ya de por sí, Que cuando se han eran- perdido cosas así. cuando yo creo. estaban las pirámides, pues vos sabes que siempre el profesor nos recalcaba que la hipotenusa, la tangente y lo que la cotangente podría medir Pero las pirámide- Las pirámides o sea, con- de Giza y qué tal. las pirámides de Giza, con la sombra se podría medir las dimensiones de la pirámide. Uf. Entonces ya desde ese tiempo pues ya tenían una metodología matemática. Entonces No es- no estaban tan mal aceptados. no es por desvalorizar ese tipo de cosas, pero esas figuras egipcias fueron más creadas por la naturaleza que por el hombre. Uy, naturaleza. Si te das cuenta, la esfinge, y eso lo miré yo en un documental hace mucho tiempo, Ajá. la esfinge era una roca inmensa, Ujú. que al pasar los años, la brisa fue quitándole pedazos en pedazos, y que ya los egipcios, los esclavos, fueron tallando poco a poco. Las pirámides no, o tal vez cierta parte, se miren las películas estas judías de O la una época de idea Semana más Santa, loca, sí, la de donde los ovnis. manes están cargando, Mm. hay teorías conspiranoicas Sí, ya, también. ya sí, ahí sale Uy. uy. ahí voy, Ahí voy. ¿Por qué no me llamaron Sí, zapoperros? entonces creo que en la época de Semana Santa se ven como los esclavos están cargando inmensos bloques para Ujú. caer, eso viene siendo lo que son las pirámides. Y entonces, y es que eso ya, porque marica, si vos te pones a colocar También decían tecnología acústica.
Acústica. El poder de la vibración o de levitar objetos. Es que Pero sí, ¿cómo Hacían chingados? oro. Pero ¿cómo chingados con la tecnología acústica? es que mira, Es que los egipcios pues supuestamente tenían ayuda de otras Ah, partes y así, sí, esa es la teoría, sino es que que esa hay teoría teorías, es sí, súper es que hay extensa. teorías Sí. conspiranoicas que dicen que tal vez estos manes tuvieron una ayuda externa para poder crear lo que crearon. Es que, marica, si vos te pones a colocar piedras así encima de otras No para es que generar una sean unas, especie de sino que eran pirámide, miles, se perdieron. marica, pues yo no sé, te cae. ¿Cómo O puedes, unas miles. cómo puedes formar vos una pirámide? Particularmente no tengo como el criterio De decirlo intelectual afirmativamente. para afirmar o no va a afirmar qué sucedió, qué no sucedió y estamos acá Nadie, especulando. Sí, como siempre. Pues son puras especulaciones, entonces pues no quisiera informar o desinformar bajo este tema porque en realidad no sé, no he tocado sobre eso. Algunas personas sí toman tendencias que pueden ser muy acertadas para ellos, como la de Luigi, que yo la respeto, pero no la sigo porque obviamente dejo como ese lado de la historia humana que se ha perdido, pero o sea, si tantos años han pasado de la civilización desde eso y no han encontrado como una respuesta es porque todavía no hay una respuesta, o sea, Sí, tal vez están O sea, sí, valorizando o sea, mucho. pero están o sea, simplificando, que te es digan a vos de reduccionista. que está comprobado de que sí existen ciertas vidas. en el espacio. Donald Trump antes de salir, Sí. él armó la Fuerza Espacial Estadounidense. Parce. Incluso, La verdad. incluso Otra cosa, ¿Mm? ya la tenía Rusia desde muchos años antes. Sí. podríamos Imagínate eso. Japón, cuestionar- parce, Ah, fue el que ayudó a desclasificar, y ustedes perdonen que les robe la palabra, la desclasificó el año pasado, como en noviembre, diciembre, sí. diciendo que habían tenido los primeros como contactos, porque les llegaron allá, Le llegaron. y los antiaéreos le detectaron. Fue puta, trajeron el coronavirus. Uy, eso pero la plena. Es que sí, marica, ahí hay tantos secretos en el mundo que si vos te pones a cuestionarlos, podrías generar un choque nervioso porque hay muchas cosas, marica, que ni siquiera entendemos que están. ¿Conociste la religión cosmonauta? No. Cosmología, perdón. Cosmonautas Cosmología. son los que van al cosmos. Ujú. Pero es la cosmología que es la religión de creer que eres parte del cosmos. Y esa es muy rusa, Muy rusa. demasiado rusa. Una Yo religión tengo la rusa. idea de la cosmología desde el antiguo, de la antigua Grecia, El estudio que es de- sí, el estudio del universo, pero es el orden universal. Para mí es la cosmología. Es una gran palabra. La verdad sí. Sí. Y yo la verdad sí creo mucho en eso. O sea, como la idea de que quieren volver otra vez a las estrellas. O al cielo, donde sea. Al universo, al cosmos. Donde sea que estén. Pero, ¿qué factor puede influir ahí de que esta sociedad moderna no puede alcanzarlo y que tal vez la Uf. sociedad antigua pudo? Sí lo hizo. Sí lo Pues es hizo. que eso es lo que, la verdad, a mí me da miedo, ¿sí ves? Ujú. Sí, es que perdimos ¿Por esa qué parte no? espiritual Sí, de... será- ¿Y por qué nunca jamás lo seguimos haciendo? Será por la cuestión de nuestro escepticismo. Podría ser posible Sí, también. el no hecho sé. es que la tecnología o lo que viene siendo moderno hoy en día pierde mucho lo que son fes hacia algún tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya todo está comprobado científicamente, entonces ya... Pues no todo, pero pero sí la y ahí es mayoría. donde, o sea, donde no está comprobado es donde cabe Dios. ¿Sí es? Y más que todo, y más que todo lo espiritual. ¿no? Sí. La fe, la creencia. Una motivación, o sea. Ujú. La vez pasada tenía un documental de una vieja que decía cómo creer en algo en el que... la gente te lo enseña a partir de imágenes y escrituras y no como tal ese personaje ahí. O sea, de que Mismo, algo así, ¿no? Lo de Jesucristo. Sí, es un Dios antropomorfo. Epa. Para mí me parece soberbio de nuestra parte creer que si existe un Dios, pues va a tener nuestras cualidades humanas, ¿no? Cosa que lo defienden con que no, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esa imagen de semejanza Y si- tiene que ser algo y más si es así, intelectual. Si es así, pues qué boleta. No. Qué omnipotencia. Qué omnipotencia. Qué omnipotencia. ¿Y por qué no puedo nadar o volar, Dios? Pero Pues tampoco te iba a entregar todos los poderes Nah. y tener
No, pues. Imagínense. man. Hay límites. No, pero o sea, límites. Sí, sí. Es como lo que queríamos tocar hoy, el tema del libertinaje. Si él te da, si de por sí te dio libre albedrío, ponete a pensar que te dé todos los poderes y ser libremente lo que carajo. Bueno, no creería que ¿qué creería que haya haría un yo? orden ahí. o sea, si hay libertinaje, hay libre albedrío también. Pues digamos algo más loco, Dios es cómplice. Es cómplice. De todo. De todo. Pues, En sí marica, misma omnipotencia. de hecho, en cierto punto tal vez una teoría tal vez en contra de lo que ya diciendo ahorita La religión impuestas. podríamos decir de que sí, de que el man ha estipulado todo ya lo que ya lo planteó antes. Ajá. Y después los creó poco a Es que la poco. cuestión es Tal vez que- como una especie de juego macabro en el que él se está divirtiendo. Pues las corrientes satanistas defienden mucho lo que son los textos apócrifos, o sea, Sí. todo lo que fue no aprobado por la Santa. Eso fue hecho en el concilio de Nicea, ¿sí ves? Ujú. Que fueron los libros que se pusieron de acuerdo para estar en la Biblia, ¿sí ves? Entonces ahí están otros textos que nunca más salieron y ahí hablan sobre todas esas historias. ¿Sí Es que ves? sí, marica, tal vez uno se pone a pensar de que ese man está jugando ajedrez con el diablo y nosotros Y somos que le un dice, par de hey, ven fichas. acá, cuídame allá. Ya. Sí, el vago Y dice- va al baño y este vago hace lo que se le da la gana, crea guerras, crea Sería hasta enfermedades. loquísimo que fuera Sí. así. O sea, me gusta el tema porque que nosotros seamos un ajedrez, porque en su inmensidad intelectual, o sea, en su sapienza, tendría que ser un juego muy complejo. Uf, Y la o sea, vida, el mundo Es es, complejo. es así, muy es básico, parce. compleja, marica. No, de hecho es complejo, marica. Sí. Porque entonces, ponete a pensar, ya el hijo de puta ya tuvo algo ya todo planeado, todo calculado, entonces creó fichas, el juego como tal y O va, sea, va tirando hacerlo peones y está creando lo que es ahorita. O sea, el man creó esto para que esto se destruya el mismo. Ujú. Y es como una especie de diversión. Como que vos estás jugando World of Entonces es Warcraft. maquiavélico y cosas así. Sí, de que vos estás jugando World of Warcraft, el que le gusta WoW, sí, WoW, el que le gusta Eduardo. Entonces vos tenés un ejército Ujú. y mandás ese ejército para que entonces te le metes cizaña y entre ellos se maten. Y vos estás ahí como el líder macabro que se divierte por toda esa. Entonces, Eso es Como jugar bastante Empires. eso es bastante psicópata. entre los últimos 90 años se ha tomado un descanso porque no han habido guerras, ha estado las cuestiones en paz. Eso es lo que vos, aparentemente se nota porque la pandemia ya es algo muy hijo de puta que nos tuvo que haber lanzado. Y- Entonces, y es algo que ya el ser humano ha pasado por miles y miles de pandemias. Y por lo mismo, por la estupidez humana. Los suicidios colectivos Los también. suicidios colectivos. Totalmente. ¿Se escucharon la noticia en el Chocó? ¿Cuál? Que Actualmente ese día. Sí, Tre- se 30 suicidaron niños. 30 niños por No jodas. Por no ser por reclutados no ser reclutados por la guerrilla. Yo leí. por las Fuerzas Armadas, sí. Imagínate. Es que eso es Colombia, parce, si ves. No, ese es el mundo. Ese es el mundo. Pues perro, pues sí, totalmente el mundo. Incluso- Pero incluso Colombia lo que tiene pasa historia acá- densa, si ves. Ahí en Siria también. Si vos, pues, si vos te cuentan, metes ¿no? para Si vamos esa a Medio guerrilla, Oriente. si vos te metes para esas guerrillas de Medio Oriente, es igual. Desde niños. Es O sea, igual, desde niños están. Ahí, Entonces, Asia. en el momento en el que la guerrilla estaba en ese auge, donde estaba reclutando todo campesino que se le atravesaban niños, adultos, es igual de que vos veas que pasabas por ahí, los niños estaban con su arma. Sí, Pues esa historia del mundo es macabra. claro. O sea, el armamento infantil. O sea, que los Y por eso ahí juega un papel. infantes sean. Ajá. Un papel muy importante. Totalmente Y volvemos militarista. otra vez Ish. a lo de la canalización de las energías en temprana edad. Un papel muy importante es la publicidad en este sentido. Y el arte, ¿sí ves? Sí, el arte. En la Ah, época bueno. de Hitler, pues obviamente nos llenaban las ciudades con el signo de Hitler y todos abogaban. Todo, Abogaban, imágenes, que también había radio, mucho- arte, epa, todo era- Abogaban por los discursos de Por Hitler los y nacionalsocialistas. sí, y todo era vehemente en su ideología. Había una autocracia, autoritarismo, era una persona déspota y aún así sabía pintar y no pintaba mal Hitler. No pintaba mal. Ese Sí. era un En- artista. Sí. Entonces estaba también ¿qué días en Es increíble como una de las mentes más malas o destructoras que hubieron en la época fuera tan sensible a la hora de pintar. Pero pues, sabes que la gran mayoría de sus decisiones fueron a causa de drogas. sí, Sí, sabes. Eso es una La cosa- cuestión eso no lo Su sé. médico personal, aunque suena cisas cada rato, Sí. cilantros, fue así. El doctor del personal siempre lo estaba medicando. ve. La cuestión no conozco esa parte de la historia,
pero es buena. Sí, Creo. porque obviamente ahí se deja llevar como por los sentidos y obviamente se está alineando. En mi bien, lucha ¿no? lo hablo un poco, en Sí. el Minecraft. Sí. Me tocaría indagar más sobre Sí, el tema qué porque curioso está muy es. chinga. Y de una manera objetiva, no de una manera tan moralista, porque si no, no vamos a aprender nada. No es que tampoco es que él fuera a estar utilizando muchas sustancias, sino o sea como sustancias como por estar bien y qué tal. ¿Sí ves? Sobrellevar Como suero, Incluso sobrellevar la conciencia. incluso el pervitin que inventaron, parce, Incluso que era el- metanfetamina en pastillas. Sí. Y crearon los super soldados. Uf, Imagínate nada más con el pervitin, super soldados. Pero- súper celular. sí, bueno, incluso para alguien como él que tenía que estar de conferencia en conferencia, de evento en evento, tal vez una droga para estimular y aumentar esa resistencia humana, pues no haría nada mal. Tal vez de que abusaron de esa Me gustaría, dosis diaria. o sea, si pudieran, me gustaría escudriñar como en su cuadro patológico, porque para mí está enfermo si... Mental era un loco. Sí. Haga lo que haga, voy a- desde las primeras sí, decisiones. Voy a especular que, o sea, su conciencia no estaba tan mal y que creía fervientemente en su ideología y en su fin, en su interés. Y que esa ideología en sí misma, per se diría yo, era justificación suficiente para volver a los judíos jabón, para pisotear a las personas, para llevarlos a campos de concentración. O sea, se alejaba del sentir del ser humano Pero el y odiado era como tal, era el... solo se clasificaba. Es que existen varias palabras. ¿Cuál? ¿Sí ves? Para definir lo que él odiaba como tal. Que él tenía una palabra clave, parce. La religión no El lo aceptaba judaísmo no como creo. tal. El judaísmo se podría decir porque es una parte de la Porque religión. los odia a los porque judíos, o sea, odia a los gays y todo Pero eso. los judíos o sea, son católicos. los judíos pues ellos se identifican raza. como la raza pura, o sea, que tienen la religión pura, o sea, son los... Sí. Aquí nació Jesús, Jerusalén, entonces nosotros somos los que tenemos la iglesia verdadera, se podría decir. Entonces son los creyentes genuinos. Bastante egocéntrico. Y Hitler quería crear la raza aria entre los Hay como una superhumanos, especie de los verdaderos humanos, los genuinos. Como una especie de competencia y Ujú. en ese mercado tan Es grande. que ellos estaban metiéndose también en el mercado, ¿sí ves? También. El sionismo es la Ujú. palabra. No, incluso los judíos Ay, eran los que pero tenían es las como empresas tal, más pero ¿qué es el caras. sionismo? El sionismo como tal es como el movimiento político o movimiento económico, movimientos así que hacen los judíos de por sí. Sí, es Sí. que mira, es que en la Alemania los Ajá. judíos eran los que tenían las empresas que movían más dinero, que movían la mayor parte de la economía allá. Por su estructuración, o sea, a ellos los persigue la O sea, en pocas bonanza palabras, los manes por su eran bastante cultura. agarrados, entonces eso Sí, es lo que y sabían ayudaba invertir sabían también. invertir. Pues sí, Sas, es totalmente cierto, parce. Entonces ellos tienen designados, por ejemplo, si sales o si hablas con uno de ellos, ellos te dicen que tienen cierto dinero para unas cosas. Ujú. Y yo creo que eso es válido porque todos tenemos límites al momento de comprarnos y de ser consumistas. El placer en sí mismo es un límite. ¿Qué límite Sí le- tiene un entonces, límite, pero ¿cuál límite si los judíos, tendríamos si los personalmente? judíos no tuvieran ese tal límite y fueran más liberales, tuvieran el Que a ellos les gusta libertinaje en es, sí. son muy, si ves, ávaros, por decir Ujú. así. Si según los judíos fueran su bolsita de oro como en South Park. Ah, sí, Dame sí, tu sí. bolsita de oro. Malditos enfermos. Entonces, si los judíos aplicaran el libertinaje como una ideología, ¿qué sería de ellos? Si no hay límites para el consumismo, si no hay agarreras de codo, ni tacañez, ni bolsitas de oro, ni ahorros. Serían pecadores. O sea, tendríamos nosotros como un ganado, ¿sí ves? Serían pues, pecadores El porque liber- serían el liber- abusivos. el- Por decirlo libertinaje- ellos, porque ellos como judíos se sienten así, tendrían un ganado, parce. Entonces, el libertinaje, Ser tan sí, consumistas. el libertinaje para los judíos es pecado. Ujú. O para más que todo Sí. aquel religioso. Pero Para entonces, los para aquellas creyentes, personas. los religiosos es un pecado. Para mí es una tendencia radicalista que obviamente no comparto. Para vos. Para ti, ¿Qué? El libertinaje. el libertinaje. Pues En parce, general. yo caigo como en el casi que el hedonismo.
pues yo también caigo en el hedonismo. Pero o sea, es que no me el llega. hedonismo como tal es el placer, vivir por un placer. Ujú. ¿Sí ves? Independientemente de que sea a corto o largo plazo, o sea, eso ya lo cuantificas tú, o sea, Sí, pues eso sí lo hace. Esa es la ecuación libertinaje que y tú placer, haces. ¿sí ves? ¿Qué Sí, es lo que es? Ujú. Es la ecuación que tú haces si te da más provecho Pero, o menos provecho. pero entonces el hedonismo tiene un objetivo, viene siendo el placer. El libertinaje yo no creo que tenga eso. Y claro, hay cosas No que tiene se límite, relacionan. yo creería que no el tiene libertinaje como no tal un tiene límite. límite. Es que y no es el tiene- abuso de este placer. Sí, es como que ya, Ya es caer el exceso. como- Es el irrespeto, sí. O sea, es el individualismo supremo, se podría decir. Y que no nos escuche un filólogo porque nos fusila. La plena. Malditos idiotas que están hablando. Pero yo creo que está interesante el tema, Sí. diría por ahí. Pero sí, Y hace falta. Incluso desde nuestra ignorancia y conocimiento, Ujú. tal vez. Uno es exiguo conocimiento, se podría decir. Sí. Sí, sí. Totalmente. Entonces la cuestión es que, pues, no quiero como que censurar o poner que el libertinaje es malo, pero la cuestión es que en qué medida ¿Y qué hacia límites? va enfocado, y Ok. si tiene límites pues ya no sería como un libertinaje porque ya te Pero ¿qué crees que estarías sería un cohibiendo. límite para un libertinaje como Para un personal? libertinaje pues para un psicópata no No tendría hay. límite, o sea, No hay porque ni siquiera el dolor físico, más bien el del dolor físico, pero un psicópata es, Le encanta, es ya, placer. weón, sí, es es. placer. Entonces Obvio. el libertinaje como tal no debería tener un límite para ser libertinaje, O no sino tiene entonces sería límite. otro tipo de contexto. ujú. Pues Entonces no el sé libertinaje cuál- como tal sí existe y yo creo que el libertinaje No, el sexual es- libertinaje existe. sí. existe. Entonces lo que estamos planteando es que ¿cómo podríamos darle un límite al libertinaje sin que deje de ser libertinaje? No podría serlo. Uf. Voy a buscarlo acá en Google, que ese es el que El tiene santo. el coeficiente más alto. Pero oye, es bastante curioso, ¿no? Porque si yo... ¿Cuándo deja de ser libertinaje? Cuando hay un límite. Dice libertinaje, libertad excesiva y abusiva en lo que Y se dice lo que o hace. Ja, caer en la O sea, sustancia bien no hay un límite. Entonces, para los drogadictos, el libertinaje viene siendo consumir excesivamente la droga sin que algo te diga para. Ay, epa, entonces viven en el libertinaje. Y Viven en el aquí, La ideología de ellos es el libertinaje. aquí obviamente ya lo clasifican al libertinaje como algo inmoral, algo Oh. antiético y hasta ilegal. Ante la sociedad, parce, sí ves, todo eso. Sí. Por eso es que cayó en un drogadicto, ¿sí ves? O sea, esa sería la consecuencia de vivir en un libertinaje. Sí, y entonces, en un sistema de gobierno tan oprimido en el que estamos, el libertinaje más allá es considerado como delito. ¿Cómo liberarte de unas cadenas? O sea que ya ese es el límite es que del libertinaje. Para mí, en la sociedad. para mí ahí entra una frase que la verdad no me agrada y no sé por qué me desagrada. Es que mi libertad llega hasta Donde tu libertad lo permita. Hasta donde tu libertad lo permite. Ya con el libertinaje es el Te tocaría individualismo pedir puro. permiso. No me importa tu No, libertad, no me es mi importa. libertad. Yo voy por delante de todos, voy enfocándome en mí. Suerte si usted me tapo. Sí. Y eso es una persona que sería un dictador, un autoritarista. Totalmente, parce. Totalmente autoritario. O un drogadito. Sin ofender a los drogos. Sin ofender a los drogos. a los Entre los drogos, espirituales. con moderación, drogos. A toda la banda, a toda Sí, la... sí, a todos los socios sin ofenderlos. Y entonces, Otro tema interesante que pues ya creo que o no sé si concluimos el tema del libertinaje. No sé qué les gustaría que ¿qué como podríamos...? premisa. Sobre internet. O sea, el internet. Ey. Me gustaría tocar el tema de la legalización. Listo, está perfecto. ¿De la ¿Estás a cannabis? favor o en contra de la Parce, legalización? yo Pues yo creo creo que que sí estás a favor. Estoy a favor de la legalización. Sí. La verdad. Respecto en qué puntos, en qué ramas. Totalmente de que Colombia vive en una economía basada en eso. Otros países viven igualmente en esa economía. Ujú. Otros la han despenalizado. Ámsterdam es de los mejores lugares del mundo. Ujú. Bueno, a ver, Portugal también. Sí. Que tiene despenalizado todo. Hoy que me acordé. Pero para ti la legalización o la despenalización. Yo creo que sería mejor. O sea, una- yo también comparto en que sea la despenalización. Pues si es una despenalización, ahí entra en total juego todas las drogas. Ujú. Si entra en legalización, que se vuelve legal y que no. Y una regulación sí sería como lo más... Lo indicado y lo necesario, lo Obviamente. inexorable, marica. Si no es Entonces ya ahí regulación, sería como esa valimos palabra, verga. ¿sí ves?
Entonces, Entramos al libertinaje. Sí. ¿y qué regulamos? ¿Qué es lo que vamos a regular? Y así sucesivamente. Yo creería que el tema de la legalización o la despenalización en un país, Como Colombia. como Colombia, siendo manejado por el mismo gobierno, puede ser una gran fuente de economía para el país. Claro, parce, Y sería una Bolivia. economía blanda, pero Bolivia igual legalizó la coca. La Ajá. legalizó. Bolivia, Claro. no sabía. Incluso Perú la- también la tiene así Sí. un poco legalizada, pero Uruguay Ujú. legalizó la ganja. Legalizando ese tipo de cosas nos ahorraríamos Canadá. muchos problemas. Canadá, creería sí yo. había escuchado. O sea, Estados Unidos. uno O sea, la cuestión es que sí, se abolirían los problemas Pero que Bolivia- hemos sufrido tanto, pero la cuestión es que llegarían otros, que serían otra vez más guerra civil, cuestión que no es factible hacerlo. Pero ¿por qué vendría una guerra civil si Por- hay países O que... sea, ya partimos desde la No, premisa, o sea, partimos desde la premisa en que y no es toca- un sustento Oye, que tiene el país, o sea, es una base económica que tiene el país, ok, de ahí parte. pero mira, o mucho sea, de Colombia economía. vive mucho de esa economía, entonces ahí entran Ilegalmente, nuestras leyes. pero Entonces, la Y fuerza, nuestras o leyes sea, nos benefician, sí. porque puedes hasta tener cultivo de cannabis en tu casa siendo colombiano y es totalmente legal. O sea, la oferta aumenta La ley y la 30. demanda, pues sigue igual. O sea, por eso sería Incluso- tan factible incluso y tan la- mejor la Y legalización. si es más barato, obviamente te lo vas a comprar en este lugar. Que en donde Y te van a además vender. con las regulaciones, pues va a ser algo más seguro. Y eso pasa en Canadá y en lugares así, parce. Y la por verdad. eso yo también estoy a favor a que sea despenalizado, pero la cuestión que digo yo que no es factible por la misma historia que siempre ha caracterizado a Colombia, que son Nuestro las Fuerzas país. Armadas. Estas Fuerzas Armadas, pues Viven de obviamente eso. también Represivas. tienen una gran base económica De acuerdo a eso. directamente a las drogas. que Claro, es hoy en día con el el tema narcotráfico, sí. de ahí salen también la compra de las armas y por eso es que ha sido tan habría una guerra civil. sí, ha Por sido eso que tan tal vez perenne que ellos hayan aguantado tanto tiempo. Por eso Yo que creo que es no por sé eso. si en Portugal o en... Por eso para mí no es factible. Por eso se vendría una guerra civil. Pero entonces ya no sería la despenalización, sino la legalización. Pero de yo algo. No, porque es que sí, Pero la gran parte de las despenalización, fuerzas la militares, parce, legalización. yo creo que son hasta consumidores y en Colombia existen Sí. muchos consumidores. Sí, pueden pero ser entonces- consumidores, sino entonces, que para no es generar como esta por guerra- ejemplo, tú tienes De todo tipo, me sí, refiero. tú tienes la fórmula secreta de la Coca-Cola. Y llega el Estado y dicen, no, tú tienes que decirnos a todos cuál es la fórmula ¿Cuál es la secreta fórmula? de la Coca-Cola para replicarla y venderla, para que haya más oferta y se pueda abastecer la demanda. Pero como tú eres un capitalista de mierda que dice, no quiero compartir mi fórmula porque esa es mi fuente de ingresos, yo voy a apelar a todo mi dinero que tengo y voy a luchar contra ese Estado que me quiere Robar la fórmula. robar la fórmula. Entonces por eso se vendría esa guerra entre el capitalista y el Parece que Estado. aquí en Colombia es Entonces, por eso, totalmente duro que se haga eso. por eso no es factible Por que eso se no legalice. pusieron esas leyes. Ajá. Pero entonces... Pero no pusieron para que la gente no oyera, creo yo como político. Yo creería que entonces ya no sería despenalizarla, porque entonces ya eso se incluye despenalizar todo tipo de drogas. O sea, pero sí despenalizarla podríamos- es que si cargas drogas, bueno, Sí. no te pueden meter a la cárcel. Ya entraría que Pero llevas. podríamos, o tal vez despenalizar cierto tipo de drogas, o legalizar cierto tipo de drogas, para no generar esta especie de... O sea, guerra de civil. estigma también Sí, colaboraría la con estigma. eso. La primera pues sería obviamente la La cannabis. cannabis, incluso puede ser la más acertada, a pesar Sí. de que la coca también tenga sus Uso. mensajes, usos médicos, Pues la verdad, usos... lo utilizan, ¿sabes cómo? En Perú y otras, en Bolivia. Ujú. Palmar de altura. Mal de altura. Para eso es... No, tienen muchos En la Sierra Nevada, o sea, no vamos a ir tan lejos. Eso que eso es miedo a las alturas, es... Cuando te da mareo por estar muy alto en las montañas. ¿Cómo que se llama esa mierda? a mí Te da también se como me un da mareo, hambre. como un... La palabra. Tengo que ver. Sí, la palabra yo también la tengo acá. Eso Vértigo, es ¿no? Vértigo. Yo buscándola también. Sí, por el vértigo. Pero entonces, ¿qué quita ese tipo de vértigo? ¿La coca o la cannabis? Yo creo que diría- ambas. Yo diría que ambas. Yo diría que podrás descansar y hasta se te quita. Pero los toques hasta toques. funcionan. Y mambiar también, porque ambas las he hecho.
Entonces, personalmente, Sí, a ver, entonces, si nos enfocamos en los efectos que te da la cannabis, Las tres la funcionan. cannabis lo que va a hacer es relajar esa tal vez sistemas nerviosos que tiene. Sí. Entonces va a hacer a que todo sea más tranquilo visualmente, o sea que vos vas a poder seguir montando. tampoco es que todo el camino va a estar... Sí, vas a estar elevando. botando Entonces, ¿qué humo. va a hacer la cocaína? La cocaína lo que va a estimular y a agilizar La esos hoja. nervios. Ujú. La Bueno, hoja como tal, porque si... La hoja. no, yo estoy hablando del polvo. Del Ah, polvo. ok. Porque la hoja tiene una función diferente, aunque No, es sería la mucho mierda, mejor la ¿no? hoja. Claro, porque la hoja también puede funcionar como cannabis de cierto punto. Lo que Yo sí hace me es- tomo la aromática, no se preocupe. No, yo sí me siento en una piedra y me tomo una agüita y sigo el arte. Yo- Pero entonces, a ver, entonces si hablamos del si hablamos del polvo este de cocaína, Sí. entonces lo que va a hacer es agudizar o eso, como agilizar Activar. eso, los nervios. Ujú. Entonces, o pueden haber dos cosas, o una, el hecho de que Activarte. estés tan activo te quite el vértigo Ujú. o te lo incremente. Ah, ok. Que Sí, porque vas a estar Por eso eufórico. como te dije, o sea, ya leí la cocaína, entre La la cocaína. una Lo que- paranoia, ¿sí ves? A eso iba Entonces, la paranoia. que vos vayas... Pero el polvo, porque ya la hoja en un tecito, tal vez lo que hace O es mascado, parce. mascado, lo que hace es neutralizar Eso era lo que hacían los soldados antes, ¿no? Pero eso es lo que hacen los Es indígenas. lo que hacen los indígenas, llevan O sea, esa así- mochila llena de hojas. Me parece que fue en Alemania que descubrieron ese opio que era como salían, les dio por masticar la hoja y al sentir pues obviamente se Sería sentían la más amapola activos. o algo así, La ¿cuál? amapola, Uf. sí, que se parece a la amapola, Pero también están las pero no es la semillas. amapola como tal porque ya Creo que tiene la un nombre. amapola se parece. creo que la Sí, la se amapola- parece. O sea, la estructura física sí es igual, pero la esencia no es la misma, la sustancia, los efectos. Entonces estas personas al pensar que eran las amapolas, pues se metían la hoja en la boca, pero se sentían diferentes. Hay una que se llama Kratom, que la Sí. consumen mucho en Esa sí parte de no- Asia y no en la Vietnam y conozco. así. Sí. Cuando yo trabajaba para abajo, una de las costumbres, no sé si estúpidas para mí, Por era de dos. que yo siempre pasaba por un corte de coca y lo único que hacía era coger una hoja y me le metía la jeta y caminaba. Así tuviera cargado con 50, 80 kilos, yo me iba mascando mi hojita de coca. Amiguito, la verdad, sí ves La que sí necesito- funcionaba. Sí, y no, No sé por qué dice, porque qué raro. Pues. No, es Cosas que vienen en estamos ahí. Sí, que lo tuvo presente, está ahí siempre Hola. donde vaya. Pero entonces puede servir de que tal vez esos componentes químicos que tiene la coca Ujú. ayude a relajar. O era que yo había distraído. De por sí contiene muchas triptaminas, por eso es que los indígenas hacen hasta la harina. Se Sí. la consumen, claro. Y los indígenas de otras partes, por ejemplo, los que fueron los mayas Ujú. y los incas, utilizaban la raíz de maca. Me gustaría tocar un tema, ya que estás acá. ¿Cómo podríamos abolir esta estigmatización que fue creada en Como torno una a la apología. droga? Como hacer una apología, como Sí, defender eso. ya que querés hacer la apología. Pues sí, pues parce, yo creo que podría ser como hablarlo, discutirlo en la familia. Yo creo que sería lo único. Con esa ideología cerrada que a veces tienen. Sí, pero hay que hacerlo de igual forma, porque si uno no educa a la sociedad o si nosotros como hijos, como padres, no lo hablamos, pues es totalmente difícil que tus hijos te lo cuenten. Un conflicto interno. O que otra persona te lo cuente, Ujú. porque esos temas totalmente no se hablan, dice la sociedad. Entonces, sí. Pero ciertas personas sí los Lo tengo, los no, tocan, pero- parce, la plena, la verdad. Es un Censurarnos, no, algo así. es un pues, puta, si no, otra vez. Empieza con T. Terapia. No. Bueno, mira, de pensar yo voy. Mi turno. Hágale. Poniendo paréntesis, Aldo nos hizo un comentario muy curioso, Nelly, que no es por hablar de ella, sino del comentario, de que nuestro podcast debería ser un poco más Abierto, No. creativo, más bromista o más Bromista. sentido del humor. cómico. Cómico. Ajá. Entonces, que a la lo palabra. que yo le dije que en el podcast, y hace ratito lo hicimos, o lo hemos venido haciendo en todo lo que hemos grabado, de que independientemente de lo que estemos hablando, siempre hay algo que nos genera gracia, y eso no está mal. Pero entonces, generar un podcast cómico desde el inicio, para mí ya no sería un podcast, sino un teatro
Puede ser un sí. podcast Teatro, o sea, relacionado con el tema de la comedia, pero ese no es nuestro tema central para aquellas personas. Nosotros somos muy soberbios a veces, nada más porque tenemos 100 suscriptores ahí, 200 y algo en Facebook. Redubios se creó nada más con la intencionalidad de que nosotros aprendiéramos y para socializar. Y de ponerlos a cuestionar a ellos también, Ajá. a pensar que está bien y que no está mal. Entonces, de lo que estamos hablando. Aparte de ser solo un parche, como decía Sí. el Jorge. Pero entonces es imposible O sea, que en un parche no haya de vez en cuando un chiste, claro. que para mí no está mal. Nosotros estamos riendo Claro, de que sí. estamos y eso O hace sea, como que más amena la conversación. O sea, para responder a la pregunta de Nelly, pues nos iríamos como al significado de la palabra que inventamos, que es re, que se divide en estas dos formas. Re, que es mucho de algo, que es un término coloquial, eso está re chimba, eso está re bacano, eso está re Sí, fácil. sí, Sí. sí. Y dubious, que es Duda. duda, no conciliarse entre una cosa u otra. Entonces, el resto de dudas, entonces yo creo que el podcast también es muy voluble, o sea, independientemente del individuo, nosotros vamos como a adherirnos a su ambiente. Entonces, va a haber una persona más acartonada que no, yo quiero hablar sistemáticamente y teóricamente sobre esto y en esto no hay cabida para unas risas porque lo que voy a tocar va a ser algo Delicado o importante. o algo muy relevante. Entonces nosotros nos vamos a adherir a esa intencionalidad Claro, de la también persona. de todo ese depende. tema, Sí, claro. depende del invitado. Pero depende de sí, los o sea, temas. depende del invitado. O sea, sí. Por eso es que lo cómico no se da así, ves, no Ujú. siempre. Y es algo orgánico, lo cómico. Epa, Entonces, me gusta mantenerlo así, que sea orgánico. O sea, si el invitado eso es nada una se persona pasa, totalmente. excitante, febril, entonces que le gusta mucho, que es muy risueño, pues todos nos vamos a sentir llevar bien. por esa tonalidad, por ese ambiente. Sí. Entonces, para mí esa sería la respuesta. La palabra clave fue No, orgánica. no, incluso, Ajá. no, era una duda Orgánico. que tenía y bueno, ya, volviendo otra vez al tema. Que se me da la idea, marico, cosas que yo hice para las vainas y yo baila. Resulta que, Claro. sí, entonces lo que estabas tocando ahorita sobre de dialogarlo en un núcleo familiar tan cerrado, Sí. tiene que haber algo, Tradicionaliza también. Sí, puede ser. retrógrada. no, tiene que haber una conservador. especie de, sí, tiene que haber una especie de evidencia que te verifique que la ¿Cómo cannabis, son? que el consumo como tal no es tan malo, o tal vez Que sí para te concientizar funcionó. a las personas, sí, que sí funcionó. Entonces, no es como que ya sea un drogadicto de mierda, sino de que yo le voy a dar un estudio bastante científico, especificado. Voy a colaborar, voy a ayudar, Sí, voy a hacer sí. algo. O sea, soy un drogo, pero entonces yo colaboro en mi casa, hago esto, pero más allá le voy a explicar qué viene siendo la cannabis para mí o qué viene siendo la cannabis para todo. Y algunos derivados de la cannabis, chocolates, Aceites. tés, aceites, Hasta entre la muchas, ropa se puede entre, hacer. La ropa, entre, Sí, entre- bloques de cáñamo. Sí, varias no cosas. no lo sabía. Yo tampoco. Infugos. No, yo eso sí tampoco. Entonces como que sí, Bastante. ¿para qué? Entonces para como que agrandar el conocimiento de la cannabis O y sea, no verlo como algo malo, sino no, como algo no, La interesante. industrialización No. del cannabis. Así como me la plantean, para mí la cannabis es la panacea, no jodas. Sí, puede ser, Sí. puede ser porque ya no hay necesidad de que, pues, la cannabis sirve como un té relajante para tus Y como espasmos comestible. nerviosos. Sí, 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 sí. marica, en una tarde de estrés, de un largo trabajo, te dio hambre, un brownie de marihuana, no cae nada mal para eso. Yo Claro, sí- pero también hay que saber identificar la cantidad de gramos que lleva el Claro, está porque si bien. vos le metes mucha Uy, cannabis a un brandy, lo que va a hacer una es, libra, eso va a hacer es embalarte. Vas a no. estar dormido una Sí, semana. vas a estar todos allá los días, es mierda. dopado relajado. O sea- Entonces, para bajar de las 3 hay cierta cantidad de gramos. Por eso es que la medicación Hay que con la ser cannabis consciente es y buena. tolerante, parce, Sí. conocer tu tolerancia. Por eso es que la cannabis medicada es buena porque ellos te dan a vos y vos te dicen para relajar esos espasmos nerviosos o tal vez ataques de nervios que te dan día a día, te vamos a recetar un tecito en las mañanas y en las tardes un plon de Como esta hacen marihuana. En otras partes. Claro, Sí. un plon de esta marihuana diaria o un lillito, un baretico Que te dan los pequeño, joints. sí. Pero entonces estamos hablando de una cannabis más natural que viene siendo el mango, que podríamos cultivarlo tan relajado
esa cannabis que últimamente se está vendiendo, que son creepy, llenas de químicos. Ujú. Yo no estoy muy familiarizado con eso, pero es lo que más o menos químicamente puedo decir. Es que Por comprarlo. sí, incluso también el efecto que va a dar en vos. Ponete a pensar algo que vos estás aquí consumiendo algo aquí natural, algo más sano, y Desde llegas tu a, casa. y llegas a consumir algo que está lleno de químicos. Sí. ¿Cómo puede alterar tu sistema nervioso esto y esto? Claro. Es Algo como- que conoces a algo que desconoces. Sí, es Muy como, entonces, un ejemplo muy común puede ser la comida hoy en día. Ujú. ¿Cómo era la comida campesina que se cultivaba desde la Claro. tierra normal a la comida que venden ahorita llena de químicos? Buen ejemplo, Y que pues. eso lo que aumenta son las hormonas del crecimiento y un poco de mierda. Los pollos, que también los animales. Eso, Van ahí. todo, y hoy todo lo están metiendo con químicos, entonces lo que hace es de cierta manera generarte más enfermedades. Entonces, en la medicación el van a decir, te voy a dar un ploncito de esto todas las tardes Palacio. para relajarte pues, de los ataques de nervios diarios. Sí. Relajado. Entonces ya vos te pones a automedicarte con un plones de estos y esto lo que va a hacer es enloquecerte. Ja, Y eso también lleva a un estudio pues médico. claro. De qué sustancia está bien para tu Pero si cuerpo. y tenés qué no. asma, glaucoma, varias enfermedades que curan el cannabis Te da de manera acertada, ya confirmado Entonces ya ve con científicamente, parce, Con un estudio así científico y bien especificado, que te lo diagnostiquen. y tal que vez te lo en den. un círculo social bastante cerrado y conservador Sí. se pueda expandir. que sufras de epilepsia y que con el la cannabis te epilepsia, puedas curar la de manera sí. acertada y que en tu familia no deje. Sí, es estúpido Va a ser por el duro. estigma Sí. ese, sí. Entonces, claro. tal vez esa es la manera para afianzar o hacer conocer los beneficios de la cannabis en un círculo social tan cerrado. Pues claro que están sus contras. Claro. Que ya vemos hoy en día tanto Crecen ciertas marihuanero callejero. ventajas. ¿Sí ves? O sea, yo siempre he crecido con un gran estigma porque yo desde pequeño he ido a trabajar con mi padre al mercado y yo veía a aquellas personas que eran drogadictas tiradas en el suelo, que no se bañaban. Yo los veía que subían a veces mucho de peso, a veces Claro, bajaban vamos mucho a- de peso, alienados. Entonces la cuestión es que yo siempre vi como que esa parte negativa, esa dimensión negativa de lo que son las drogas. Es que Y eso eso voy. está bien, parce. Sí, y eso Eso está bien, también eso, está pero bien. eso es lo que dice el parcero. Y yo creo, al igual que para la religión, o sea, las drogas, al igual que la religión, es para aquellas personas que lo necesiten realmente. Pero entonces vamos a como que a clasificar la Buda droga. Sí, fumaba y el comía budismo como tal supuestamente va relacionado aceite, mucho a la meditación. sí. y la Shiva supuestamente trajo la semilla. Entonces, bueno, sí. Esto ya te podrás imaginar. Entonces, marica, un estudio razonable de aquellas personas que están tiradas en el piso, todas sucias, que no se bañan, Son drogas duras. son drogaturas. De por sí Y son que drogas no, duras. que no te va a medicar, que no te va a dar un médico. Y con libertinaje en las medidas, ¿no? Claro. Entonces, Ya vives como un robot. Ya vol- solo volviendo- trabajas para esto y vives por esto. Ya ahí sí. Igual como el sistema de mierda en el que vivimos. se te está metiendo Trabajas para consumir. se te está metiendo ese odio capitalista que tiene Villa. Entonces, no, incluso, No, es que hay muchas incluso cosas el que la pasado lo verdad puede son- explicar mejor lo del visaje la parte de las drogas, porque puedes pensar, vos meterte un plon de vareta a un carrazo de bazooka. Fórmula 1, que es muy totalmente distinto, parce. Ujú. Eso daña más todavía. Es que nomás con el ejemplo que te di de la cannabis llena de químicos en la natural se ve la diferencia. La neurodegeneración sí. que puede causar, Sí. o sea, el simple hecho de que vos estés montado ahí en el vehículo Ujú. O sea, puede tener una un consecuencia grave en tu cabeza, sino para no ser tan explícito, pero es un Fórmula 1, un Sí. carrasco. un carrazo es lo que le dicen en el bajo mundo. No, y eso daña las neuronas y O sea, para que genera paranoia. O sea, para que ellos jóvenes el bazuco o vicios así De tan por sí fuertes las drogas duras. generan paranoia. o sea, lo que ustedes dicen A lo que se le llama el famoso ataque de persecución, Sí. que es cuando ves Delirio de paranoia. persecución. sí, es la misma paranoia que vos Sentimientos, ves a un drogadicto así, Ujú. que está solo y cree que lo está Ansiedad siguiendo. extrema. Sí. Una ansiedad extrema porque causaron O sea, una euforia tan gigante que ya no la pueden complacer. Estamos Sí. aquí hablando de nuestro conocimiento, Sí. como siempre, no pero queremos que- que algún químico se ofenda de todo esto, pero De haber utilizado de nuestro sustancias. conocimiento No, yo empírico. creo que sí La los va- autoexperimentación. o sea, sí los va a probar porque en conclusión lo que ustedes dicen es que
importan las medidas, importa la droga, importa tu tolerancia a las drogas. Y el límite que le Entonces hay que hacer sus respectivos estudios y con su respectiva moderación. Entonces no es algo tan sencillo como que, hey, quiero sentir placer, puedo meterme esto. No. O sea, si quieres sentir placer de verdad, tienes que pasar por todos estos filtros que lo hace complejo para llegar a este sentimiento de hedonismo también. Entonces euforia total. Sí, me parece muy bien lo que están planteando porque tienen que ser responsables como drogos que quieran ser en ese sentido. O sea, no es que ¿Qué tipo de responsabilidades? Sí, eso es bastante. Claro. Incluso hasta con uno mismo es una Claro, responsabilidad es correcto. personal. Ujú. Entonces el libertinaje no te salta todo ese protocolo de seguridad. Y todo te lo limita la misma Te estoy- ociosidad. Sí. Totalmente lo Te que estoy estamos fumando hablando. marihuana, paso perico y después al crack. Ese sería el libertinaje. Epa. Entre aquellas personas que no es Y libertina, es lo que y casualmente que- pasa, ¿no? Es lo que muy común pasa de que la gente empieza con un baretico y cuando los ves metiendo ácidos, pepas. Y yo creo que las pepas es algo muy dañino. Y que es totalmente diagnosticado por médicos, parce. Sí, la verdad. automedicación es lo peor que el ser humano puede hacer, a pesar de que la gente te diga Una que terapia chimba tan estar mala. pepo. Entonces, Siento que es retrograda esa terapia. sí. Yo respeto a los pepos. Porque yo en mi A caso. todo el mundo, a todo el mundo. A todo el mundo en general, a Pasa, todos los pasa. marihuaneros. Porque yo me pongo de ejemplo, cuando yo sufrí de esos ataques esquizofrénicos, Sí. yo me automediqué mucho con clonazepam y ribotril cocual. Las utilizaba para dormir. Y después de que me despertaba peor. Sí. Como que Claro. eso lo que hacía era. Entonces estoy aquí con un ataque de tal vez de nervios y la esquizofrenia que se complementan mucho. Sí. Entonces me meto una pepa para dejar de escuchar todas esas voces, para relajarme. Entonces ya cuando despierto, ya estoy despierto con un ataque de ansiedad o otros ataques peores que me pueden, Sí. paranoia o cosas así que me pueden perjudicar más el sistema Y nervioso. que te puede afectar más la misma esquizofrenia, Claro, parce. y eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicación? Que hasta cierto punto yo sé. Si yo me metía una pastilla cada 2, 3 o hasta 4 horas para evitar todo esto, la medicación lo que va a hacer es darte media pastilla Claro. cada cierto tiempo, 8 horas, 10 horas. Una Depende- buena medicación haría eso. Una buena medicación haría eso. Pocas cantidades. Porque eso lo recetan hoy, incluso los médicos generales lo recetan para aquellas personas de edad Claro. que no pueden manejar el ocio. Para dormir. Sí, media pastilla antes de dormir. No creéis nada mal. Como una terapia de la cannabis. Te metes un plon antes de Pero dormir. sería mucho mejor la del cannabis. Que, claro, de manera más sana, muy, es más sana. de manera muy científica, parce, sería hasta mejor y hasta comprobada. Sí. Ya que eso entraría, ya creo que es personal, ¿no? Un criterio bastante subjetivo. Tendrían que informarse personalmente, pero yo sí creo que debería hacerse. No, y es que es evidente, O weón. sea, una terapia distinta, no una terapia alternativa. Y es que es evidente. Ponete a pensar Sí, sería bacán. cómo es legal esta medicación. Sí. Que en las droguerías te la venden, pero te la venden, claro, con su receta médica. Ajá. Bueno, que hay que droguerías que quieren ganarse la barbachita extra y se la venden a cualquiera. Pero entonces, esas pepas que son tan dañinas son legales. Y una cannabis que desde cierto punto. Más baratas, por eso es que también tanta Sí. gente se Es que pierde. la cuestión es la información, cómo Sí. lo plantean. No, esto ya ha pasado por un proceso médico, científico y acá te lo entregan. Y nadie tiene estigma al respecto sobre esas Es pastillas. que nadie podría saber Pero- que estás así. Sí, porque no- o sea, y ahí entra, Depende de la cantidad de pepas que te metas. y ahí entra la cuestión. Si te Es metes correcto. 5, si te metes 4 Dos pepas, cartones. se va a ver, bueno, incluso hasta 4 pepas. Si uno que no es pepero, se mete 4 pepas, ya se va a ver físicamente las pepas. Ahí entra la cuestión de cuestionarse en sí mismo. O sea, sí, me lo mandó el médico, o algunas veces se automedican, pero ¿por cuánto tiempo lo voy a tomar? El libertinaje. No, y es que mi mamá la pasó también con el clonazepam. Es que Y con muchas personas no lo saben, parce. Y no lo saben, y ella duró 5 años tomando esas pastillas, que para mí Y eso es genera dependencia mucho también. tiempo y genera dependencia. Cuestión que eso le genera ingresos a la droguería. A la farmacéutica Cuestión como tal, es bastante. que vamos a criticar el capitalismo, o sea, no es que sea algo moralmente bien hecho, sino que es redituable. Entonces, Indirectamente estamos ahí. o sea, la cuestión es que hay que Indirectamente informarse. estamos gente. ahí en el sistema, de Es una que- u otra forma. Es que hay que informarse, gente, o sea, ver, o Es sea, lo mejor. quitar esos estigmas, Salir un cuestionarse. poco de la ignorancia, o Sí. sea, Sí, Sí, hay que dejar informarnos, de parce. encerrarnos tanto en Hay eso. que leer, dice mi presidente. Tú bien vago. Hay que leer, dice nuestro Nuestro Petrovsky. próximo presidente de Colombia, pacto histórico, campaña no
pagada. Publicidad Patroci- política no pagada. Patrocinanos, Petro, te amamos. Sería perfecto. Uy, Ministerio sí. de TIC, por favor, ahí está. Muchachos, vean, aquí Ponemos está. un pacto histórico y una pared bien Me nítida. atrevo a decir que quito los Beatles. Me atrevo a decir, pues puta. Y pongo a Petro ahí. Importante que nos den una buena Ey, cámara y sería una buena- genial. Ah, uy. ¿Qué tal donde caigo ahora ya? Petrovsky. Petrovsky. 3 votos acá, Petrovsky. Incluso el tema ese de la legalización es un tema interesante y Bastante debatible, bastante largo, es muy genial, parce. Pero para mí no sería factible acá. O sea, esa es la conclusión que podría Claro, llegar yo. estamos también Y nada más con los estamos- exiguos conocimientos que tengo sobre La el sociedad. caso y pues, también de la sociedad, también de nuestro contexto histórico y también La guerra del opio. Imagínate, todo eso. y también por lo económico, que obviamente esto es un narco gobierno. Narcoestado. Lo que Sí. quiso hacer A cierto Pablito. punto no es tan factible legalizar No, es que ese tipo no. de cosas. No, incluso fuera de que es un narco gobierno, un narco. Por eso mismo les dije los que seres humanos, las leyes la- las hicieron para la ilegalidad. Que por nosotros podamos cultivar nuestras propias plantas nos da el derecho de fumárnosla Claro. y comernos Y un venderla. brownie, hacer cualquier cosa que quieras. No, ya eso cae de manera personal, pero no faltan. Sí, incluso. Lo hacen en Miami también. En Barcelona es muy común que cultives tu ganja y yo también y que ambos la compartamos. Ujú. Y así. Sí, incluso en otras partes del mundo. Y es existen bastante los normal. clubes. Pero entonces, no es por desvalorizar a Colombia como tal, pero aquí la conciencia humana es. Como aquí tal no es el sí, cannabis el que daña a Colombia. sí, aquí la conciencia humana colombiana es bastante extremista, weón. Clasista. Aquí somos, también que sí, clasista, pero aquí somos muy extremistas. Aquí es como si todo el mundo fuera joven. Es que la Es como si cuestión- todo el mundo tuviera ese pensamiento juvenil del exceso de todo. Entonces Colombia. aquí ya no hay límites. Marica, aquí ya no hay límites. Entonces el O hecho sea, de que... Colombia va de la mano con la irresponsabilidad. ya usted Es lo que dijo. podría decir. Sí. Eso es- en pocas palabras es eso, marica. Lastimosamente. Lamentablemente es O así. sea, es que el No lo podemos libertinaje negar. cae en el mismo consumo, ¿sí ves? Ujú. Y todo lo que nosotros hacemos. No, y Mientras pues- más nos den que consumir, No, hay y- un libertinaje mayor. No, y como te digo, el joven como tal es categorizado como ser excesivo en lo que hace, marica. Vive tu independientemente vida, de lo que loca, sea. dice. Es una distinción. Sí, la guaracha que tenía. ¿Sí A ves? llevar la vida loca. Ajá. Lamentablemente es así, tal vez eso impida mucho desarrollo social, económico y hasta político en nuestro Cultural. O país. sea, Sí, cultural más que todo, que en vez de Bien, desarrollarlo, sí. lo que estamos haciendo es O sea, yo creo empeorarlo, que dañarlo. todo parte de si queremos a un país desarrollado, tenemos que invertir en la cultura. En educación, arte. Si no invertimos en la cultura, no va a haber estos grandes beneficios que algunos países ya tienen. Por eso Rusia es tan nacionalista, porque siempre ¿Sí se ves? Y es un régimen casi nazista, pero ellos tienen una idea muy clara de lo que es muy un claro, gobierno. claro. Y al ser nacionalista, pues se defienden vehementemente De su cultura. forma. de su folclore, y cada vez que pasan, no sé, No somos prorrusos ni pro-ucranianos. Claro está. Ah, aclaramos eso, ¿no? nosotros somos antiguerra, paz para todos. Ah, Dispuesto a morir por mi patria y espero. Y Hagamos el amor y no la guerra. Hagamos el amor y no la guerra, Ey, pero entonces, a ver, vamos a hacer un estudio aquí ignorante acerca de lo que tal vez mejore la economía del país. Estamos claros de que el hecho de que Colombia importe en vez de exportar es un deterioro económico bastante amplio. Y es, de que es una regla básica Sí, de De la economía. entonces Mario Colombia, te lo sabría. sí, Colombia partidario de muchas empresas, o lo era porque muchas han derrocado por su estúpido manejo, de que la mayoría de los insumos que hoy en día estamos comprando en el exterior, Colombia los está produciendo. Sí, y y los hacen. Petro, no, ahorita pues ya casi no. La Petro, manufactura se ha perdido, pero sí, la misma Petro, industrialización. sí, Petro dio un ejemplo muy claro con el insumo que lleva las gallinas. Ya, ¿por qué los huevos pusieron tan caros? Y era que había una empresa en Barranquilla Ujú. que el hijo de puta de Duque, no sé quién hijo de puta se la vendería. Se Y la esa dio- empresa derrocó. Esa empresa fracasó. Se la dio a Guaidó. Y Guaidó la... Bueno, ya se pueden imaginar. Entonces, si esa empresa producía los insumos necesarios para el campesinado producir el maíz,
para tal vez algunas vitaminas para los pollos, al fracasar, Colombia está importando Importante, claro. esos insumos desde Ucrania, Bielorrusia y creo que también Rusia. Sí, Rusia. Y que creemos están en guerra. Ujú. Eso también Nos afecta. aumenta el precio. el precio bastante, ya que tal vez en ciertos puntos están en crisis económica o internamente en Por guerra. no solamente Sí. producirlo. Entonces el hecho de mandarlo de por allá tan lejos en algo que está en conflicto interno, Ujú. eso lo hace más caro todavía, que por eso Ujú. lo vemos ahorita tan caro. Entonces, si Colombia produciera los insumos que son necesarios para eso, los huevos serían al precio antiguo. Sí, claro, si no, O al precio pertinente. claro, sí, Varios productos sí, estarían en no el nos- precio bajo. si no nos enfocamos mucho en el tema de la ambición de la persona, porque ha pasado de que los precios suben por cierto punto y al subir quedan ahí, Ujú. no baja. El aguacate es un buen ejemplo también. Claro que eso es, sí. Incluso Muy bueno. incluso el aguacate es un producto que se exporta demasiado, marica. Creo que No somos el solamente tercer Colombia. país en la exportación. Pero no de lo habíamos aguacate. hecho como antes, ¿sí ves? No. Lo que pasa es que hasta ahora es que quieren tecnificar todo lo que viene a ser el campo Ujú. y meterle Pero aguacate. Yo aún y así todo. estoy en contra en que sí, exportamos la materia prima, muy chimba, pero no exportamos el producto final y exportamos la materia prima. Y todo lo mejor lo Y exportamos los otros, también. sí, lo mejor los recursos y los otros Sí, sí, países sí. crean el producto final, Y le no dan lo- el valor y no lo agregado revenden. y exportan Como y nosotros tal, importamos vender esos productos nosotros y el café llegan que acá. tenemos y recibirlo otra vez manufacturado de Vietnam. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Es estúpido. Y Teniendo por eso, una de las por productoras eso más no vamos a grandes de tener una café buena en el mundo. economía. Y es algo muy base. Es Incluso, algo muy básico. incluso esas reformas una de las que está planteando ahorita Pedro, si no estoy mal, el tema ese de la expropiación de tierras, que es algo que... Pero es latifundios, o sea, más de 1000 metros de que no Claro, sirvan. sí, es que a eso voy. que se Eso estén voy inactivos, cuando pues, hay miles de cuando sean hectáreas que rentables. estén ahí apropiadas, pero que no Para las todo el estén mundo usando para tierra nada, y para todo trabajar. el mundo tierra, pero con el fin de trabajar. Ujú. O sea, para el campesinado pueda trabajar libremente esa tierra y los productos importarlos y exportarlos. O Y sea, la materia prima se queda aquí. Y obviamente afuera. para aquellas personas que tienden a tener muchas propiedades, pues para ellos sí será expropiación, porque Claro. no es como que se les está pasando por ¿Por qué encima para el ellos deseo. sí y por qué para ellos no Sí, también? no, se les está pasando por encima el deseo de querer nada más dejarlas ahí, tenerlas, atesorarlas y ponerlas a trabajar. Y tampoco O les sea, gusta que a la algunas otra personas son persona tan le den egoístas cosas así, y por eso. sí, ese calificativo de expropiación sí sería idóneo con ellos, pero es para un fin noble. Es para un mejor país. Incluso, marica, en cierto punto, si yo fuera una persona razonable con miles y miles de hectáreas y a mí me aplican una reforma como tal, yo se las alquilo al gobierno. Yo no las vendería, yo se Usted las es alquilo. una persona razonable, pero hay personas que son testarudas y no lo hacen. No Hay lo personas, ¿a qué pasa acá con Claro, con claro. aquellas personas que invaden los lotes? Sí, son personas que han heredado esos lotes, son lotes muy grandes, no los quieren vender, tienen otras propiedades, no tienen la necesidad de venderlos, no está haciendo nada el lote, pero llegan estas personas, Celosos. se los invaden y se los quedan. Y algunas veces pues el gobierno los avala y los justifica. Antes había una ley en Colombia que lo hacía. Sí, entonces pasaría en grandes rasgos y en mayor beneficio lo mismo. En cierta parte está mal, pero para el capitalista, y en cierta parte está muy bien para la clase obrera, la clase trabajadora. La que quiere trabajar. Y eso pues obviamente reactivaría mucho la economía de Colombia, Y sería un plus, sería un Claro, ultra tener plus, tantos también- productos y- producidos por y nosotros vamos- mismos va a sería mejorar mejor. muchas cosas. Y se reduciría mucho la tasa de desempleo que hay en Colombia. Claro. Y tal vez la desigualdad, que eso es casi O sea, imposible, es- pero Es que producir nuestra propia comida nos da eso, la libertad de poder comer. yo juego mucho ¿Sí con ves? eso. Y Nuestros claro, propios productos. Claro. Y también la de los demás, porque hay trueques, hay de todo. o sea, es lo genial. estamos a favor con Petro. Petro. Y ¿Qué? muchas otras. Pero yo estaba a favor de Francia Márquez y todavía lo estoy, pero como que no lo veo tan factible que gane, Si se mi mete. voto va a ir para Petro. Ah, O sea, bueno, real. No mentira, por Francia. Pasa. Francia. Yo soy Francia. apolítico. No, Francia. Yo soy apolítico. Francia No, Márquez. Pero no Colombia puede- nos no puede designó ser- a esto, nos designó. No puede ser apolítico en realidad. Todos tenemos una corriente, pero O sea, yo me no- creo o como sea, liberalista.
No si puedo. es de una corriente. O sea, una persona... Liberalismo. Si yo estaba por una corriente No puedo... política personal, sería comunista. Comunista. Uy, chimba. Pero No, bueno, no. yo sería Hasta cierto liberalismo. punto, claro. Yo sería liberalismo. Depende del enfoque comunista. Pues que depende, tengas. ¿querés hacerlo como es? Porque- Como Mao Zedong. No, yo quisiera Porque algunas personas en Europa y en Asia te lincharían y si es Venezuela te matarían Y también. si es marica. Colombia, pues ni se diga. Pues, No, ¿qué Colombia tipo? no ha sido comunista Uno que como otro. carajo. No, pero familia Aquí tradicional hace- sí te diría comunista, yo Porque creo han habido que- dictadores encubridos por el libre mercado. Yo sería comunista Sí. en la clase social. Igualdad ¿cómo? desde cierto punto. Es que eso es muy complejo, Jorge. Claro que eso es complejo y Y es un tema por, bastante no, debatible. incluso por eso lo digo de que Es sí. que Por eso- ahí es estás que- dando como es que que tu, por eso te lo digo, tu significado si- de tu comunismo, claro, como si tal, yo- pero no si te yo- estás adhiriendo al comunismo. sí, por eso te digo que si yo fuera Sería, no sé, partidario políticamente, yo diría que me iría más por el comunismo que por... Bueno, no por todo el comunismo como tal. Pues yo creo que hay que Hay leer cosas- bueno, hay el comunismo, cosas- leer el comunismo para después decir que Como el de Karl Marx Por eso que yo no me considero como una Karl Marx tenía unas ideas comunistas y su amigo. de cierto- Lenin, no. Lenin. Este, de cierto punto buenas, pero es que marica es complejo porque el comunismo como se ha creado y como se ha ido tergiversando hasta ahora Es paila. ¿Qué es lo que quiere el verdadero comunismo? Esas son es que preguntas, ¿sí ves? en la Nutre, o sea, la cuestión, en la teoría es muy bonito. Yo también sería comunista en es la que teoría. la teoría es lo bonito. Muy lindo la teoría. Ya lo pragmático es que se ven todas las contraindicaciones y se ven los ¿Qué conflictos. tipo de cosas y suceden? se vienen las desavenencias. Si es por la pragmática, yo sería por la teoría, yo sería anarquista. Abolir cualquier, bueno, Yo sería anarquista, Eso es muy libertad, sí. yo sería anarquista si viviera bajo un punto, una dictadura. Si estuviera bajo una dictadura política, sería libremente anarquista. Yo creo que sí, eso es como un De- liberalismo. Es decir, Ok. pues la verdad yo no estoy yo estoy muy en contra de que nos dirija siempre una sola cabeza y que sea el único que tome las decisiones. la democracia concienciada, o sea, donde sí es una democracia. Existen pero- varios grupos políticos que se han formado. Pero hasta ahora. o sea, esa democracia es como es la que- democracia atenea, la weón, que- solamente pueden opinar los que saben y Por ya. eso, es que la democracia son los representantes, no hablan con los afectados. Eso Con es una el mierda. pueblo, de por no sí. hablan con los afectados que el pueblo. Solo saben hablar los representantes. Nosotros no Escogidos tenemos, por una, el mismo pueblo. no tenemos una democracia ves. como tal, aunque parezca, pero no. No tenemos tampoco un régimen político. No Aunque tenemos parezca. ni la derecha ni la izquierda, eso ya son problemas de Europa. Y esos Nosotros son ya no- problemas aquí en Colombia de Sí, o sea, no- conservadores y liberales. Esos son viejos, ya esos son problemas viejos, ya esos problemas ni siquiera Ya no No, existen. tan evidentes. sí son- Sí existen, sí pero ya no son- están tan evidentes. Sí ¿no? son contemporáneos en Estados Unidos, en Asia, Es en un Europa. pensamiento Allá bastante sí global. hay un régimen político, allá sí hay como esta tendencia derecha-izquierda, acá todavía no, o sea, acá estamos en pañales. Acá es estúpido que nosotros nos Acá pongamos a estamos en una guerra pelear. política, eso es verdad, eso Por es... el- Pero el política. hombre que no es político no es hombre. Ujú. Y por eso uno no puede ser apolítico. Es Porque uno correcto. pertenece en sí Pero mismo a la ahí política. yo caigo en mi incertidumbre lo que acaba de decir, pero es que ser apolítico es no tener fin, ¿sí ves? Con partidos políticos, y es que la verdad en Colombia te da para ser pija ser apolítico. O sea, para mí la política Liberal y está fuera conservador. de la política, ¿no? Sí, me siento No puedes fuera de la estar política. fuera de la política. Me siento, pero aunque diga que me siento fuera de la política es porque no participo. Ujú. Yo creería que sí, ¿Sí entonces... ves? Pero quiero participar. Pero Y lo he porque, o intentado. sea, porque todas estas decisiones que toman la política, no voy a decir los políticos porque eso nada más es una parte de la política, también te afectan a ti. Claro, porque eres a parte todos. de la sociedad. Es lo Entonces, que- si es eres lo parte que- de la sociedad, Por ejemplo, te digo, si no escogería puede sería ser, como el liberalismo. no puede ser apolítico. Entonces, para no extendernos más y también para ayudarme con la edición y para montar el video No, ahorita sí para en YouTube. ya ánimo a decirte que te voy a ayudar porque el computador se me quemó. Uy, Que gracias. Y marica, Sí, sí, weón. No, Aquí donde lo ven, Jorge odia los cat. Ah. Aquí donde me ven necesito un computador, donaciones a 314-830. No, los gatos. Que ahí ya sabes, ¿no? No siendo más, gente, esperamos que esto más que sea les haya
Sí, un momento muy agradable. Si les haya activado un poco la duda. Y el no se gusto queden- por este podcast, Sí. más que todo, porque No se queden con los temas que charlamos, pues no solo con lo poquito Infórmense, Infórmense, eso es lo que quiero decir. Infórmense. No se queden con nuestras no especulaciones. caigan en las dudas. No, Ante caigan la en las duda. dudas. Caigan en las No dudas. caigan en las dudas porque ante Sí. la duda la más tatuda no caiga. Eso iba a decir. No importa qué estilo. Para nosotros queremos que caigan en las dudas y en las tetudas. Entonces, ya estamos ahí. Aquí somos bastante abiertos en ese tipo de Sí. cosas. Rayos. Yo creo que quería que de nuevo agradecer a todos, porque yo creo que Por apoyar, la verdad. lo a los parceros. último que voy a hacer aquí es ¿qué? dejar de agradecer. Ok. Yo siempre voy a agradecer a todo el público que nos está apoyando y que un amigo me dijo muy claro: sigan haciendo esto porque las personas los apoyan y chimba que la gente nos apoye de cierto punto. Aclarar que de que no queremos, o personalmente yo no quiero economizarme después de esto. Claro que si llega pues no quedaría nada mal, pero entonces creo no que es, estaría mal. pues claro, no es un fin económico, sino más un Pero fin no cae personal, mal. pero no cae mal, sino es un fin Sí. personal y chimba que sigan apoyando ese fin personal desde mi punto de vista. Agradezco y creo que esa fue una de las ideas por las También es cuales creamos apoyar tu este punto de podcast. vista, es Sí. varias cosas, escuchar sirve demasiado. A escuchar eso es lo Vale, que lo que hacemos me más gusta. largo. A Lo hacemos escuchar más- y cambiar de opinión, marica. Ajá. Sacarme en las dudas. Y De aquí tengo más temas para profundizar. Ya voy a leer más sobre el libertinaje, sobre política. Y para despedir este capítulo me gustaría que hicieras una recomendación de una canción. perfecto, sería, quedó, es que tantas canciones y la verdad Sí, es que pero una sola. una Sí, sola. uno queda en la existencia, uno queda en la Uf. crisis como que... A ver, puta. me encantaría que escucharan un tema de, de los Yetis, Yetis. Los Yetis. No, Sí, primera que escuchas esa vaina. Yo tampoco he escuchado esa banda. ¿Ves? banda que- colombiana, pero Banda colombiana, Pero mejor, esa es papi. ¿qué clase de música? como algo psicodélico, algo así Psicodélico, bacano. Yetis. Yetis. Un amigo me la recomendó y bacanísimo. Y meterse un problema. Nada. También podría ser, no sé. Bajo su conciencia. Ya saben, muchachos, informarse mucho más allá de lo que queremos Ujú. a la hora de tomar una decisión, independientemente de lo que sea, es mi consejo del día. Y aportar para mi computador. Muchas gracias. No, mentira, es que nos sigan apoyando en este gran El Ministerio de TIC, por este favor. gran podcast. Claro que si las TIC nos favorece una camarita, un buen computador, no quería nada mal. Mejoramos Seguirnos los apuntes. en Instagram, Estudiar que publicidad. tenemos... Sí, ¿estudiar qué? Estamos como Redubius. Sí, en Instagram. estamos planteando hacer una especie de debate en vivo en Instagram que toca llevarlo más allá, hacerlo un poquito más real. Eso es algo que hemos estado planteando desde hace mucho tiempo. Yo creo que tal vez lleguemos a hacerlo. Estamos en Instagram como Redubius, en Facebook como Redubius, Redubius. YouTube como Redubius, en todas partes como Redubius, Anchor, Spotify, Twitter, hasta en Google En Google Podcast. como Redubius. Entonces, La cuestión de nada, lo de en vivo es la infraestructura, que no tengo un buen internet, sorry. eso es lo que nos impide Eso no mucho. eso no. Y ahí está la libertad de que muchas personas quieran incluirse a... una de las cosas que yo quería hablar era el tema de la inclusión referente a las culturas, pero eso lo hacemos más adelante. En otro tema. En otro tema, porque yo he estado viendo eso ahorita en la universidad y es un tema bastante interesante Bastante, para Hay muchos integrar en temas el muy podcast. interesantes. La inclusión. Sí, la inclusión. Respeto mucho las inclusiones en identidad de género, para no queremos generar haters ni nada por el estilo, pero entonces es una inclusión en general. General. No quiero enfocarme mucho en pensamientos objetivos, como ya lo hemos dicho. Como los siempre. géneros. Sí, eso no quiero enfocarme en nada de eso para no generar haters después o por lo mismo. Sigo diciendo que me dan igual, pero Y sería esto mejor para ver si nos informan también, pues nos cambian esa, ¿qué obviamente, piensan? esa Es forma algo- de pensar, esa ideología que tenemos relativo a eso. claro, no, y eso también es respetable. Si alguna persona con cierta ideología de género quiera interactuar con nosotros, invitado está, pero entonces a la hora de yo instalar cierta conversación lo voy a hacer en general. No voy a especificar para no darle cierto valor a esto y quitarle valor a aquello. Ya ustedes me entenderán. De nuevo muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Redubius. Bueno, gente.